Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar acerca de los nidos de las ninfas, ya que muchos me lo habéis pedido en los vídeos en los que enseñaba cómo crear ninfas paso a paso y trucos para crear ninfas. Sin más, empezamos. Las ninfas carolinas son una de las aves exóticas más bonitas del mundo, y aunque la gente cree que es difícil crear con ellas, realmente, si se tienen en cuenta una serie de pautas, como expliqué en el vídeo, de cómo crear ninfas paso a paso, no suelen ser de las citácidas más difíciles de reproducir en cautividad. La elección del nido de las ninfas es un aspecto fundamental que influye directamente en el éxito en la cría, por lo que a la hora de comprar un nido de ninfas o de hacerlo casero, es muy importante tener en cuenta varios aspectos. A la hora de crear ninfas, podemos utilizar diferentes modelos de nidos, como veremos a continuación, pero independientemente del tipo de nido que decidas utilizar, es importante que todos reúnan las siguientes características. En primer lugar, los nidos deben estar fabricados con materiales resistentes y naturales para que las ninfas se sientan tranquilas, cómodas y seguras durante la cría. Y por lo general, los nidos para ninfas se suelen fabricar con madera, que no ha sido tratada con ningún tipo de producto que pueda resultar tóxico para las aves. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el orificio de entrada al nido, el cual debe tener como mínimo 8 centímetros de diámetro para que las ninfas puedan entrar y salir del nido sin dificultad. Y además, para facilitar el acceso al nido, se le suele colocar un palito justo debajo del orificio de entrada, ya que este pequeño palito no solo sirve para que las ninfas puedan acceder al nido fácilmente, sino que en muchas ocasiones sirve de apoyo a los machos para asomarse al nido a ver a la hembra y a sus crías. E incluso hay algunos machos a los que les encanta entrar la cabeza dentro del nido y empezar a cantar a la hembra y a sus pollitos. Los nidos también deben tener una tapa de acceso que nos permita, por un lado, poder limpiar fácil y rápidamente el interior del nido, y por otro, poder realizar un correcto seguimiento y control tanto de los huevos como de los pollitos durante la cría sin molestar en exceso a sus padres. Como consejo, es recomendable que la puerta o la tapa del nido tenga un cierre de seguridad para que después de cada inspección podamos cerrarlo y de esta manera evitar que el nido se pueda abrir accidentalmente o que las ninfas lo abran y puedan escaparse y perderse. Otro aspecto fundamental que en muchas ocasiones los creadores principiantes pasan por alto es que los nidos deben ofrecer un gran aislamiento de la temperatura exterior para que la incubación de los huevos se realice correctamente y para que los futuros pichones puedan mantener una buena temperatura hasta que puedan regularla por sí mismos, sin olvidarnos de que la ventilación debe ser adecuada para garantizar la renovación del aire en su interior, para de esta manera evitar que puedan aparecer bacterias y hongos a consecuencia de la suciedad de las deposiciones de los propios pollitos y de la temperatura que hay dentro del nido. De ahí que muchos nidos tengan este tipo de agujeritos pequeños cuya función, como digo, es facilitar la ventilación. Además, como los nidos de las ninfas suelen ser de un tamaño bastante grande, acorde al tamaño de las ninfas, es muy importante que el anclaje a la jaula o la voladera sea resistente, debido a que al ser un nido de gran tamaño, pues pesa bastante, y a esto hay que sumarle el peso de los huevos, de los pollitos y de las ninfas reproductoras, que suelen pasar la mayor parte del tiempo dentro del nido, e incluso hay parejas que se aparean en su interior. Por lo que es fundamental que el nido esté bien sujeto a la jaula para evitar que pueda moverse y caerse. Por otro lado, una de las características más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un nido para ninfas es el tamaño, o mejor dicho, las medidas del nido. Las medidas mínimas que debe tener un nido para ninfas son de 20 por 20 por 30 centímetros, aunque como ya sabes, a mí me gusta ofrecerle a mis pájaros las jaulas lo más amplias posibles para que puedan volar, estar cómodos y ejercitarse, por lo que en el caso de los nidos, sobre todo en especies de este tipo, intento también ofrecerles nidos algo más grandes para que puedan moverse bien en el interior del nido y para que no se dañen las plumas. Por eso los nidos que yo utilizo tienen unas medidas de 20 por 20 por 35. En cuanto a los tipos de nidos que se suelen utilizar para criar ninfas, suele haber 3 tipos, que son el horizontal, el vertical y el mixto. El nido vertical, como su propio nombre indica, es un tipo de nido que se caracteriza por ser más alto que ancho. El nido horizontal es similar al que se suele utilizar en otros tipos de citácidas y pájaros exóticos, pero con un tamaño mayor. Y los nidos mixtos son aquellos que están diseñados para poder adaptarse a la jaula o la voladera de la forma que deseemos, ya que simplemente tenemos que cambiar algunos elementos del nido de posición, como es el propio palo que va enroscado o los anclajes de fijación del nido, lo que nos permite poder utilizarlo en cualquier posición.
Ambos tipos de nidos suelen dar resultados durante la cría, de ahí que tanto un modelo como otro se sigan utilizando en los aviarios, y la elección de uno u otro más bien depende de los gustos y del punto de vista de cada criador. A mí personalmente me gustan más los nidos horizontales porque son nidos en los que las ninfas tienen una mayor facilidad de acceso, se aprovecha mejor el espacio en su interior y además me permite realizar un seguimiento y un control de las nidadas con comodidad y molestando lo menos posible a sus padres, ya que simplemente con abrir la tapa del nido puedo manipular los huevos y los pollitos sin dificultad. En mi caso, actualmente estoy utilizando los nidos mixtos, que me permiten utilizarlo tanto horizontal como vertical, por si en algún momento, bien sea por las jaulas o porque alguna pareja prefiere el nido vertical, pueda modificarlo sin ningún problema, ya que los nidos verticales también tienen sus ventajas, puesto que al tener una altura mayor ayudan a evitar a que los padres puedan arrastrar accidentalmente huevos o pollitos al salir del nido, e incluso que los pollitos puedan salir del nido antes de tiempo. Pero un detalle a tener en cuenta, y que no debemos pasar por alto con los nidos verticales, es que en la parte interior del nido debe haber una pequeña escalera de madera o de tela metálica con la que puedan agarrarse y escalar para salir y entrar del nido fácilmente. Y antes de finalizar el vídeo, comentarte que para evitar que los huevos se muevan de un lado para otro, se suelen añadir algunos materiales, como por ejemplo arena, o el que suelo utilizar yo, que son virutas de madera. Y si te interesa saber qué tipos de materiales se pueden añadir a los nidos de las ninfas, déjamelo en comentarios, y más adelante lo vemos en un vídeo. Y así de esta manera, pues vamos ampliando la sección de vídeos sobre la reproducción de las ninfas. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos interesantes sobre ninfas y como siempre te espero en el próximo vídeo.